Desde las profundidades del mar llegaron los guerreros más temidos de la antigüedad, los filisteos, gigantes de hierro que desafiaron al Dios de Israel durante siglos. Conoce la historia épica de un pueblo misterioso que puso en jaque al pueblo elegido, desde las batallas legendarias con Sansón hasta el duelo mortal entre David y Goliat. Descubre cómo estos enemigos implacables fueron usados por Dios para forjar el carácter de Israel. Una guerra profética que cambió el destino de naciones enteras. Las Escrituras cobran vida en esta confrontación épica entre la fe y la fuerza bruta. ¿Estás listo para descubrir los secretos de los mayores enemigos de Israel? La batalla comienza ahora. Imagina por un momento las aguas azules del Mediterráneo hace más de 3000 años. Desde las islas lejanas del mar, llegaron grupos de guerreros que cambiarían para siempre la historia del pueblo de Dios. Estos eran los filisteos, parte de lo que los antiguos llamaban los pueblos del mar. No eran simples piratas o comerciantes, eran naciones enteras que se movían en busca de nuevas tierras, llevando consigo una cultura completamente diferente a todo lo que se había visto antes en la región. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 14, ya encontramos una pista sobre su origen. Mizraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los leabitas, a los naftuitas, a los patruseos, a los casluitas, de donde salieron los filisteos, y a los caftoritas. La Biblia nos dice que vinieron de Caftor, que muchos expertos identifican con la isla de Creta o las islas del Egeo. Esta información bíblica nos muestra que los filisteos tenían raíces muy antiguas, conectadas con civilizaciones marinas poderosas. Pero su llegada no fue pacífica. Grandes imperios se desplomaron cuando estos pueblos del mar se movieron por el Mediterráneo. Era como si una tormenta humana hubiera llegado para cambiar el mapa del mundo antiguo. Los filisteos no llegaron solos, sino como parte de una gran ola de cambio que sacudió toda la región. Venían en barcos grandes y bien organizados, con familias enteras, animales, herramientas y todo lo necesario para establecerse permanentemente en nuevas tierras. Estos pueblos del mar eran diferentes a los nómadas del desierto. Conocían las técnicas de navegación, sabían construir ciudades fortificadas y tenían conocimientos avanzados en metalurgia. Cuando llegaron a las costas de lo que sería la tierra prometida, no venían como visitantes temporales. Venían para quedarse, para construir una nueva vida y establecer un nuevo poder en la región. Su llegada marcó el inicio de una época de conflictos que duraría siglos. Cuando los filisteos llegaron a la costa de Canaán, no pidieron permiso a nadie. Tomaron lo que querían con fuerza y astucia. Se establecieron en 5 ciudades principales que se convirtieron en su fortaleza: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estas no eran simples pueblos, sino ciudades poderosas que controlaban toda la costa mediterránea y las rutas comerciales más importantes de la región. Gaza se convirtió en la ciudad más sureña de su territorio, una fortaleza que controlaba el acceso desde Egipto. Ascalón era su puerto principal, donde llegaban los barcos con mercancías de todo el Mediterráneo. Asdod se estableció como centro religioso, donde levantaron el templo más grande a su dios Dagón. Ecrón controlaba las rutas hacia el interior, mientras que Gat se convirtió en su bastión militar más poderoso. El profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 6, habla de estas ciudades cuando dice: «Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevaron cautivos a todos los cautivos para entregarlos a Edom». Cada una de estas ciudades tenía su propio rey, pero trabajaban juntas como una sola fuerza. Era como si fueran 5 dedos de una misma mano, cada uno con su función específica, pero unidos en propósito.
Lo más impresionante era que los filisteos tenían algo que los israelitas no tenían: la tecnología del hierro. Mientras Israel luchaba con armas de bronce, los filisteos forjaban espadas y lanzas de hierro que eran mucho más fuertes y duraderas. No era solo que tuvieran mejores armas, sino que guardaban celosamente el secreto de cómo hacerlas. Era como si hubieran llegado del futuro para enfrentar a un pueblo que vivía en el pasado tecnológico. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, vemos cómo controlaban esta tecnología. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Los filisteos habían creado un monopolio completo sobre las herramientas de hierro. Si un israelita necesitaba afilar su azadón o su hacha, tenía que ir a territorio filisteo y pagar por ese servicio. Los filisteos no solo eran guerreros, sino que tenían sus propios dioses y costumbres completamente diferentes a los de Israel. Su dios principal era Dagón, una deidad que representaba la fertilidad de los campos y la abundancia de los granos. También adoraban a Astarte, la diosa del amor y la guerra, y a Baal Zebub, el señor de las moscas, a quien acudían cuando necesitaban respuestas sobre el futuro. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, leemos sobre su devoción a Dagón. Tomaron luego los filisteos el arca de Dios y la trajeron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Sus templos eran construcciones impresionantes, con columnas enormes y decoraciones elaboradas. Estos lugares no eran solo para adorar, sino centros de poder donde se reunían los líderes para tomar decisiones importantes sobre la guerra y la política. Su sociedad estaba organizada como una máquina de guerra perfectamente afinada. Cada ciudad tenía su propio ejército profesional, con soldados entrenados desde jóvenes en el arte del combate. Pero cuando la situación lo requería, las 5 ciudades se unían bajo un solo mando, creando una fuerza militar formidable que pocos podían enfrentar. Los filisteos también eran artesanos hábiles. No solo fabricaban las mejores armas de la región, sino que creaban hermosas cerámicas con diseños únicos, joyas elaboradas y herramientas agrícolas superiores. Sus mercaderes viajaban por todo el Mediterráneo, trayendo riquezas y conocimientos de tierras lejanas. Era una civilización cosmopolita y avanzada que había venido a establecerse en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Cuando Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, no todos los pueblos fueron expulsados como Dios había ordenado. Los filisteos se quedaron firmemente establecidos en la costa y muy pronto comenzaron a presionar hacia el interior, buscando expandir su territorio y su influencia. Era como si 2 fuerzas opuestas estuvieran destinadas a chocar en una confrontación inevitable. En el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 3, la Biblia nos cuenta: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Estos pueblos se quedaron por una razón divina específica: para probar a Israel, para ver si las nuevas generaciones obedecerían los mandamientos de Dios o se dejarían influenciar por las costumbres paganas de sus vecinos. Los filisteos demostraron ser enemigos particularmente inteligentes en el arte de la guerra. No se limitaban a ataques directos con ejércitos grandes. En lugar de eso, utilizaban estrategias más sofisticadas. Controlaban las rutas comerciales más importantes de la región, establecían puestos de control en caminos estratégicos y cobraban impuestos a cualquiera que quisiera comerciar. Si un israelita quería vender su cosecha de trigo en el mercado, o si necesitaba comprar herramientas especializadas, tenía que pasar por territorio filisteo y pagar los precios que ellos establecían.
Era como si hubieran puesto una cadena invisible, pero muy real, alrededor de Israel, apretándola poco a poco, limitando su libertad económica y comercial. Las tribus que vivían más cerca de la costa fueron las primeras en sentir la presión constante de los filisteos. Estos hacían incursiones rápidas y calculadas. Llegaban al amanecer, robaban ganado, destruían campos de cultivo, capturaban jóvenes como esclavos y se retiraban antes de que las tribus israelitas pudieran organizarse para una respuesta efectiva. Era una guerra de desgaste psicológico y económico que dejaba a Israel cada vez más débil y desmoralizado. En medio de esta opresión creciente, cuando parecía que los filisteos iban ganando terreno cada día, Dios decidió levantar a un hombre especial de una manera muy particular. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2, leemos: Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Esta mujer había perdido toda esperanza de ser madre, algo que en esa época era considerado una gran desgracia. Pero un día, mientras ella estaba sola en el campo, sucedió algo extraordinario. En Jueces 13:3, la Biblia nos cuenta: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El ángel le explicó que este niño sería especial desde antes de nacer. Sería nazareo de Dios, nunca bebería vino ni bebida fuerte y nunca se cortaría el cabello. Cuando Sansón nació y creció, se hizo evidente que Dios le había dado una fuerza sobrenatural que desafiaba toda lógica humana. Pero esta fuerza venía con condiciones muy específicas. Debía mantener su voto nazareo y especialmente nunca debía cortarse el cabello. Era el secreto de su poder, algo que solo él y sus padres sabían. Cuando Sansón se convirtió en adulto, comenzó a realizar hazañas increíbles contra los filisteos que se volvieron legendarias. En Jueces 14:5-6 leemos una de sus primeras demostraciones de poder. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Pero sus hazañas más famosas y temidas por los filisteos vinieron después. En una ocasión memorable, registrada en Jueces 15:15-16, halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con tintos, la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Era una hazaña que desafiaba toda lógica militar y aterrorizaba a los enemigos de Israel. En otra ocasión, los filisteos creyeron que lo habían atrapado en la ciudad de Gaza. Cerraron las puertas de la ciudad y pusieron guardias, pensando que lo capturarían al amanecer. Pero Sansón se levantó a medianoche y, según Jueces 16:3, asió las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, y se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Llevó las puertas de toda una ciudad sobre sus hombros como si fueran un juguete. Sin embargo, a pesar de su fuerza sobrenatural, Sansón tenía una debilidad que los filisteos eventualmente descubrirían. Se sentía atraído hacia las mujeres filisteas. Se enamoró de una mujer llamada Dalila, quien vivía en el valle de Sorek. Los príncipes filisteos, desesperados por encontrar una manera de derrotar a este enemigo invencible, vieron en Dalila una oportunidad única. En Jueces 16:5 leemos: «Cómo la sobornaron.
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñalo y mira en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Era una suma enorme de dinero, suficiente para que Dalila viviera como una reina el resto de su vida. Dalila comenzó una campaña sutil pero persistente para descubrir el secreto de Sansón. 3 veces le preguntó, y 3 veces él le mintió, dándole respuestas falsas que ella puso a prueba con la ayuda de soldados filisteos escondidos. Pero finalmente, agotado por su insistencia constante, Sansón cometió el error más grande de su vida. En Jueces 16:17, él le reveló la verdad. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Era el secreto que había guardado toda su vida, la fuente de su poder sobrenatural. Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente con su cabeza en el regazo de Dalila, ella llamó en secreto a un hombre que le cortó todo el cabello. Cuando los filisteos gritaron: Sansón, los filisteos sobre ti, él despertó pensando que podría liberarse como siempre había hecho. Pero en Jueces 16:20, la Biblia dice: mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron sin resistencia, le sacaron los ojos con crueldad y lo llevaron a Gaza como su prisionero más preciado. Lo pusieron a moler grano en la prisión, obligándolo a hacer el trabajo de un animal, humillándolo públicamente después de años de temerle. Para los filisteos era la victoria más dulce que habían logrado jamás. Pero los filisteos, en su euforia por haber capturado finalmente a su mayor enemigo, cometieron un error fatal. Decidieron celebrar su victoria con una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios principal. En Jueces 16:23 leemos: entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Miles de personas se reunieron en el templo, incluyendo a todos los líderes y príncipes filisteos. Querían ver al famoso Sansón humillado, burlarse de él y celebrar que su dios Dagón había demostrado ser más poderoso que el Dios de Israel. Trajeron a Sansón para que los entretuviera como si fuera un animal domesticado. Lo que no sabían era algo crucial. El cabello de Sansón había comenzado a crecer de nuevo durante su tiempo en prisión. Y con el cabello, lentamente había regresado también su conexión con Dios. Mientras estaba de pie entre las 2 columnas centrales que sostenían todo el templo, Sansón hizo lo que no había hecho en mucho tiempo. Oró con sinceridad. En Jueces 16:28, su oración fue directa y desesperada. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Era una oración de un hombre que sabía que iba a morir, pero que quería asegurarse de que su muerte tuviera significado. Entonces, con la fuerza que Dios le concedió una última vez, Sansón empujó las columnas centrales del templo con toda su fuerza. En Jueces 16:30, la Biblia registra sus últimas palabras. Dijo luego Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Después de la muerte de Sansón y la destrucción del templo de Dagón, los filisteos experimentaron una mezcla extraña de triunfo y temor.
Habían logrado eliminar a su mayor enemigo, pero la manera en que había muerto les recordaba que el Dios de Israel seguía siendo poderoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su confianza regresó y se sintieron más seguros que nunca para expandir su dominio. Ya no había un solo hombre con fuerza sobrenatural que pudiera detenerlos. Los israelitas estaban desorganizados, sin un líder fuerte que los uniera contra la amenaza creciente. Era el momento perfecto para que los filisteos pusieran en práctica su estrategia de expansión territorial hacia el interior de la tierra prometida. Los filisteos demostraron ser estrategas militares muy sofisticados. No se limitaban a enviar grandes ejércitos para conquistar territorios de manera tradicional. En lugar de eso, establecían guarniciones permanentes en puntos estratégicos del territorio israelita. Era como colocar candados en las puertas principales de una casa. Controlaban completamente quién podía entrar y salir, qué se podía comerciar y vender. Estas guarniciones no eran simples puestos de observación, sino pequeñas fortalezas con soldados bien armados y entrenados. Desde estos puntos, los filisteos podían controlar los movimientos de las tribus israelitas, cobrar impuestos por el uso de caminos y rutas comerciales y responder rápidamente a cualquier intento de rebelión. En el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 7, vemos cómo Dios permitió que esta situación se desarrollara como parte de su juicio sobre Israel. Y Jehová se airó contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Israel estaba siendo castigado por su desobediencia constante, por abandonar la adoración al Dios verdadero y seguir a los dioses falsos de las naciones vecinas. Los filisteos se habían convertido en el instrumento divino de disciplina. La situación se volvía cada vez más desesperante para las tribus de Israel. No tenían un gobierno centralizado, ni un ejército unificado, ni un líder que pudiera inspirarlos y organizarlos para resistir la dominación filistea. Cada tribu luchaba por su propia supervivencia, tratando de proteger sus propios territorios y familias. Los filisteos aprovechaban inteligentemente esta desunión, atacando donde Israel era más débil y retirándose antes de que pudiera organizarse una respuesta coordinada. Mientras los filisteos fortalecían su control sobre el territorio, en 1900, la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios con el arca del pacto, las cosas tampoco iban bien. El sumo sacerdote Elí era ya un hombre muy anciano, débil tanto físicamente como en su liderazgo espiritual. Sus dos hijos, Ofni y Finés, que deberían haber sido modelos de santidad para el pueblo, eran todo lo contrario. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, la Biblia es muy clara sobre el carácter de estos hombres. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No era simplemente que fueran imperfectos o que cometieran errores ocasionales. Eran deliberadamente malvados, sin respeto por Dios ni por su posición sagrada como sacerdotes. Estos hombres habían convertido el lugar más santo de Israel en un centro de corrupción. Robaban las mejores partes de los sacrificios que el pueblo traía a Dios, tomando mucho más de lo que les correspondía según la ley. En 1 Samuel 2:16 vemos cómo amenazaban al pueblo. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por fuerza. Pero sus pecados iban mucho más allá del robo. En 1 Samuel 2:22 leemos que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaban cometiendo adulterio en el mismo lugar donde se suponía que representaran la santidad de Dios ante el pueblo.
El anciano Elí sabía lo que estaba pasando, pero su respuesta fue débil e inefectiva. En 1 Samuel 2, 23, 24, intentó reprenderlos y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedimientos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero sus palabras no tenían autoridad real, y sus hijos simplemente lo ignoraron. Mientras tanto, en medio de esta corrupción y decadencia espiritual, había una luz de esperanza brillando en la oscuridad. Un niño llamado Samuel servía en 1900 el tabernáculo bajo la supervisión de Elí. En 1 Samuel 2:26, la Biblia dice: y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Era todo lo opuesto a los hijos de Elí, humilde, obediente y con un corazón sincero hacia Dios. Una noche, mientras Samuel dormía en el tabernáculo cerca del arca del pacto, sucedió algo extraordinario. En 1 Samuel 3:4 leemos: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Al principio Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba, y corrió hacia él. Pero Elí le dijo que él no lo había llamado y que regresara a dormir. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí, finalmente, se dio cuenta de lo que estaba pasando. En 1 Samuel 3, 8, 9, Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Era un momento histórico. Dios estaba eligiendo a un nuevo líder para Israel, un niño que reemplazaría el liderazgo corrupto que había fracasado. Cuando Samuel respondió a Dios con humildad, recibió un mensaje que cambiaría todo. En 1 Samuel 3:11, Dios le dijo: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios le reveló que juzgaría severamente la casa de Elí por los pecados de sus hijos y por la negligencia del padre en disciplinarlos. El mensaje era claro: el liderazgo de Israel estaba a punto de cambiar radicalmente. Los filisteos se acercaban como una tormenta perfecta, aprovechando la debilidad espiritual y militar de Israel. El juicio divino estaba a punto de caer, pero también el inicio de una nueva era. Samuel crecería para convertirse en el último juez de Israel y el profeta que ungirá a los primeros reyes. Era el final de una época de corrupción y el comienzo de algo completamente nuevo en la historia del pueblo de Dios. La situación de Israel se había vuelto tan desesperante que los líderes decidieron tomar una medida extrema. Los filisteos habían acampado en Afec, preparándose para una batalla decisiva que podría determinar el futuro de ambos pueblos. Israel había perdido ya muchas batallas, y la moral del ejército estaba por los suelos. Era el momento más oscuro en la historia del pueblo elegido desde su salida de Egipto. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, leemos: y la palabra de Samuel era para todo Israel. E Israel salió contra los filisteos para combatir, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los dos ejércitos se miraban frente a frente, pero todos sabían que Israel llevaba las de perder. Sus soldados estaban mal, equipados, desorganizados y sin la confianza que da la victoria. Cuando comenzó la batalla, el resultado fue exactamente lo que todos temían. En 1 Samuel 4:2, la Biblia nos cuenta: y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como 4,000 hombres. Era una masacre que demostraba la superioridad militar filistea. Los ancianos de Israel se reunieron en pánico después de esta derrota catastrófica.
Necesitaban hacer algo drástico, algo que cambiara completamente el curso de la guerra. Fue entonces cuando alguien propuso una idea que parecía brillante, pero que en realidad era una blasfemia terrible: traer el arca del pacto al campo de batalla. En 1 Samuel 4:3 dijeron: «Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos». Era como si pensaran que Dios fuera un amuleto de la suerte que podían manipular a su antojo. No buscaban el perdón por sus pecados, simplemente querían usar el arca como un arma mágica. Enviaron mensajeros urgentes a Silo y trajeron el arca del pacto con los dos hijos corruptos de Elí, Ofni y Finés. Era irónico que los mismos hombres que habían profanado el tabernáculo fueran los encargados de traer el objeto más sagrado de Israel al campo de batalla. Cuando el arca llegó al campamento israelita, sucedió algo increíble. En 1 Samuel 4:5 leemos: «Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló». Los soldados israelitas se llenaron de una confianza súbita y artificial. Pero los filisteos también oyeron los gritos. Al principio se llenaron de miedo cuando supieron que el arca del Dios de Israel estaba en el campamento enemigo. En 1 Samuel 4:7-8 dijeron aterrorizados: «Ha venido Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto». Pero entonces los comandantes filisteos tomaron una decisión valiente. En lugar de huir aterrorizados, decidieron luchar con más fiereza que nunca. En 1 Samuel 4:9 gritaron a sus soldados: «Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead». La batalla que siguió fue un desastre total para Israel. En 1 Samuel 4:10-11, la Biblia registra el resultado catastrófico. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande matanza, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Era la humillación más grande que Israel había sufrido jamás. El arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, estaba ahora en manos de sus enemigos paganos. Cuando las noticias llegaron a Silo, en 1 Samuel 4:18, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. El sumo sacerdote murió al instante cuando supo que el arca había sido capturada. Los filisteos celebraron su victoria más grande de la historia con fiestas que duraron días. Habían capturado el arca del Dios de Israel, el símbolo más poderoso de su enemigo más persistente. Para ellos, esto demostraba que su dios Dagón era superior al Dios de Israel. Decidieron llevar el arca a Asdod, su ciudad más importante en términos religiosos, donde se encontraba el templo más grande dedicado a Dagón. En 1 Samuel 5:2 leemos: «Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la trajeron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón». Era como si estuvieran diciendo que el Dios de Israel ahora servía a su Dios. Pero la mañana siguiente les esperaba una sorpresa aterradora. En 1 Samuel 5:3 descubrieron algo que los dejó helados. Y cuando los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón había caído sobre su rostro en tierra delante del arca de Jehová. Su dios de piedra había caído boca abajo frente al arca, como si estuviera adorando al Dios de Israel. Los sacerdotes corrieron a levantar la estatua, pensando que había sido un accidente. Pero la segunda mañana fue peor.
En 1 Samuel 5:4, Dagón había caído sobre su rostro en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Era como si el Dios de Israel estuviera demostrando que Él era el único Dios verdadero. Pero esto era solo el comienzo. Muy pronto, los habitantes de Asdod comenzaron a sufrir una plaga terrible. En 1 Samuel 5:6, la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod, y los destruyó e hirió a Asdod y a todos sus territorios con tumores. No era solo la enfermedad. Una plaga de ratones invadió toda la región, destruyendo las cosechas y contaminando los alimentos. Los filisteos se dieron cuenta de que estos problemas habían comenzado el mismo día que trajeron el arca a su ciudad. Los líderes de Asdod entraron en pánico. En 1 Samuel 5:7 dijeron: «No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Decidieron enviar el arca a Gat. Cuando el arca llegó a Gat, sucedió exactamente lo mismo. En 1 Samuel 5:9, la mano de Jehová vino contra la ciudad con gran quebrantamiento, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el pequeño hasta el grande, y se llenaron de tumores. La plaga se extendió por toda la ciudad. Desesperados, enviaron el arca a Ecrón, pero los habitantes ya habían oído las noticias terribles. En 1 Samuel 5:10 gritaron aterrorizados: «Han pasado a mí el arca del Dios de Israel para matarme a mí y a mi pueblo». En 1 Samuel 5:11 clamaron: «Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar para que no mate a mí y a mi pueblo», porque había pánico de muerte en toda la ciudad. Durante 7 meses completos, el arca fue como una bomba de tiempo que explotaba donde los filisteos trataban de guardarla. No podían disfrutar de su victoria porque el Dios de Israel les demostraba que Él seguía siendo poderoso. Después de 7 meses de plagas y terror, los filisteos no aguantaron más. Llamaron a sus sacerdotes y adivinos para que les dijeran qué hacer con el arca. En 1 Samuel 6:2, llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos, diciendo: «¿Qué haremos del arca de Jehová?». Los sacerdotes filisteos sabían que no podían simplemente devolver el arca sin más. En 1 Samuel 6:3 dijeron: «Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos». Prepararon una ofrenda especial, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, representando las plagas que habían sufrido las 5 ciudades filisteas. Pusieron el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían llevado yugo. Era una prueba final. Si las vacas iban hacia territorio israelita, significaría que el Dios de Israel había enviado las plagas. En 1 Samuel 6:12, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por el camino real, andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Cuando el arca llegó a Bet-Semes, la gente se llenó de alegría. En 1 Samuel 6:13, los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Pero incluso los israelitas aprendieron que no podían tratar el arca con irreverencia. En 1 Samuel 6:19, hirió Dios a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Finalmente, el arca fue llevada a Kiriat Jearim, donde permaneció durante 20 años. Durante este tiempo, Samuel creció como el nuevo líder espiritual de Israel. En 1 Samuel 7:2, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Samuel vio que el corazón del pueblo estaba cambiando. En 1 Samuel 7:3 les habló: «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot
de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. El pueblo respondió con arrepentimiento genuino. En 1 Samuel 7:4, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Samuel convocó al pueblo en Mizpa para oración y arrepentimiento. En 1 Samuel 7:6, se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, vieron una oportunidad para atacar. En 1 Samuel 7:7, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. El pueblo se llenó de terror. En 1 Samuel 7:8, le suplicaron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel ofreció un cordero en holocausto y clamó a Dios. En 1 Samuel 7:9, clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Entonces sucedió algo extraordinario. En 1 Samuel 7:10, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Era como si Dios mismo hubiera bajado para pelear por su pueblo. En 1 Samuel 7:11, saliendo luego de Mizpa, los hijos de Israel siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Era una victoria completa que demostró que cuando Israel servía a Dios, ningún enemigo podía prevalecer. Después de la victoria en Mizpa, Israel disfrutó de paz bajo Samuel. Pero cuando el profeta envejeció, el pueblo se preocupó por el futuro. Sus hijos no siguieron su ejemplo. En 1 Samuel 8:3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Los ancianos fueron a Samuel. En 1 Samuel 8:5 dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel se sintió rechazado, pero Dios le reveló que era a él a quien rechazaban. El elegido fue Saúl, un joven alto de la tribu de Benjamín. En 1 Samuel 9:2, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La primera prueba de Saúl llegó cuando los amonitas atacaron Jabes Galaad. En 1 Samuel 11:6, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder cuando oyó estas palabras, y se encendió en ira. Convocó a todo Israel y los derrotó completamente. Pero los filisteos no se quedaron quietos, viendo cómo Israel se fortalecía. En 1 Samuel 13:5 reunieron 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Los filisteos intensificaron su control sobre la tecnología del hierro. En 1 Samuel 13:19, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. En 1 Samuel 13:22, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo. Solo el rey y su hijo tenían armas de hierro. Durante todo su reinado, Saúl libró guerra constante contra los filisteos. En 1 Samuel 14:52, hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Los filisteos habían establecido una guarnición en Micmas, controlando los pasos montañosos. Jonatán, el hijo de Saúl, no podía soportar ver a los filisteos dominando el territorio de Israel. En 1 Samuel 14:1, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado». Era una misión aparentemente suicida, pero Jonatán tenía fe en Dios.
En 1 Samuel 14:6 le dijo a su escudero: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar, con muchos o con pocos». Jonatán propuso una señal para saber si Dios estaba con ellos. En 1 Samuel 14:9-10 dijo: «Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos subiremos. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos». Cuando se acercaron, los filisteos se burlaron. En 1 Samuel 14:12 dijeron: «Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa». Era exactamente la señal que Jonatán había pedido. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. En 1 Samuel 14:13-14, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán los mataba su paje de armas tras él. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Pero lo más increíble fue lo que Dios hizo después. En 1 Samuel 14:15, se extendió el pánico por el campamento y por el país, y entre toda la gente de la guarnición, y la tierra tembló. Hubo pues pánico de Dios. Los filisteos comenzaron a atacarse entre sí en la confusión. En 1 Samuel 14:20, la espada de cada uno era contra su compañero, y había una muy grande confusión. Cuando Saúl vio lo que pasaba, se unió a la persecución. En 1 Samuel 14:23, así libró Jehová aquel día a Israel. Era una victoria que había comenzado con la fe de un joven que creía que Dios podía hacer lo imposible. La guerra continuó hasta que los filisteos decidieron apostar todo a una confrontación decisiva en el valle de Ela. Tenían un arma secreta: Goliat de Gat, un guerrero gigante. En 1 Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un hombre de casi 3 metros de altura. En 1 Samuel 17:5-7, su armadura pesaba más de 50 kilos, y su lanza tenía una punta de hierro de más de 6 kilos. Durante 40 días, Goliat desafió a Israel sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Entonces apareció David, un joven pastor que había venido a llevar comida a sus hermanos. Cuando oyó el desafío de Goliat, su reacción fue diferente. En 1 Samuel 17:26 preguntó: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se ofreció para pelear. En 1 Samuel 17:32 le dijo a Saúl: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl trató de disuadirlo, pero David tenía experiencia con el poder de Dios. En 1 Samuel 17:34-36 le contó cómo había matado leones y osos que atacaban sus ovejas. En 1 Samuel 17:37, David declaró: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». David rechazó la armadura de Saúl y se acercó a Goliat solo con su honda. Cuando Goliat lo vio, se sintió insultado. En 1 Samuel 17:43-44, rugió: «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo». La respuesta de David resonó por todo el valle. En 1 Samuel 17:45-47 gritó: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano». Entonces corrieron uno hacia el otro. En 1 Samuel 17:49, metiendo David su mano,
En la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David corrió hacia el gigante caído y le cortó la cabeza con su propia espada. En 1 Samuel 17:51, cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Los israelitas persiguieron a los filisteos en una victoria completa. En 1 Samuel 17:52 los siguieron hasta las puertas de Ecrón. Era una victoria que cambió el equilibrio de poder y estableció a David como héroe nacional. Después de matar a Goliat, David se convirtió en el héroe más famoso de Israel. Las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esta popularidad despertó los celos del rey Saúl. En 1 Samuel 18:8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Saúl intentó matar a David varias veces, pero siempre logró escapar. David se convirtió en fugitivo y reunió a otros marginados. En 1 Samuel 22:2 se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. La situación se volvió tan desesperante que David decidió refugiarse en territorio filisteo. En 1 Samuel 21:10 se fue a Aquis, rey de Gat. Era irónico que el matador de Goliat buscara protección entre los filisteos. Cuando lo reconocieron, David fingió estar loco para salvar su vida. En 1 Samuel 21:13 se fingió loco entre las manos de ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Más tarde, David regresó con una estrategia diferente. En 1 Samuel 27:5 pidió a Aquis: séame dado lugar en alguna de las ciudades del país para que habite allí. Aquis le dio la ciudad de Siclac. David mantuvo una doble vida peligrosa. Mientras Aquis pensaba que atacaba a Israel, en realidad David atacaba a los enemigos de Israel. En 1 Samuel 27:8 subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jersitas y los amalecitas. En 1 Samuel 27:9 no dejaba con vida hombre ni mujer para que no pudieran contar la verdad a Aquis. Cuando le preguntaban, David mentía sobre sus expediciones. En 1 Samuel 27:12, Aquis creía a David, diciendo: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será mi siervo para siempre. El rey filisteo estaba completamente engañado. Los años de conflicto llegaron a una crisis cuando los filisteos decidieron lanzar una ofensiva final contra Israel. En 1 Samuel 28:1, los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Aquis esperaba que David participara como aliado filisteo. David se encontró en la posición más difícil de su vida. Se esperaba que luchara contra su propio pueblo. Mientras tanto, Saúl estaba aterrorizado. En 1 Samuel 28:5, viendo Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Saúl trató de consultar a Dios, pero no recibió respuesta. En 1 Samuel 28:6, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En su desesperación, consultó a una adivina. La batalla final se libró en el monte Gilboa. En 1 Samuel 31:1, los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los hijos de Saúl murieron en la batalla. En 1 Samuel 31:2, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Saúl, herido gravemente, se suicidó para evitar la captura. En 1 Samuel 31:4, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
Los filisteos encontraron los cuerpos y celebraron su victoria. En 1 Samuel 31:10 pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Pero esta sería la última victoria filistea. David, que había evitado la batalla, regresó para reclamar el trono. Como rey, transformó el equilibrio de poder. En 2 Samuel 5:17, oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Pero ahora se enfrentaban a un líder completamente diferente. David los derrotó en 2 batallas decisivas en Refaim. En 2 Samuel 5:20, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. En 2 Samuel 8:1, David derrotó a los filisteos y los humilló, y David tomó las riendas de la capital de manos de los filisteos. Los filisteos, que habían llegado del mar como conquistadores invencibles, terminaron sometidos al pueblo que una vez habían oprimido. Su época como el mayor enemigo de Israel había llegado a su fin para siempre. Si esta historia bíblica te impactó tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias fascinantes de la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer estas verdades poderosas de la palabra de Dios. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia de los filisteos? ¿Te sorprendió algo que no sabías antes? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leer lo que piensas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos explorando las historias más increíbles de la Biblia. Que Dios te bendiga